¿Cómo dejar de sufrir? Bueno, seguramente es por mi parte muy osado hacer este vídeo, porque para hacerlo bien seguramente yo tendría que haber dejado de sufrir. No conozco a nadie por ahí que no sufra, sinceramente, pero al menos tendría que haber dejado de sufrir bastante. Y no es así, hay situaciones en las que sufro mucho y en muchas de ellas, pues, si lo miramos fríamente, si lo miramos a través de la razón, de la inteligencia emocional, pues no habría razones concretas para ello. Es decir, que ese sufrimiento viene de mi no aceptación y de mi propia mente y de creerme mis propios pensamientos. Ya veis un poco por dónde va. Y al ver el título del vídeo, seguramente mucha gente que me conoce personalmente habrá pensado, caray, está con lo que sufre muchas veces y nos lo comparte. Pero no, yo estoy segura de que parte del aprendizaje es también mostrar nuestras dudas en voz alta, compartirlo, y que para aprender también tengo que compartir lo que voy integrando en mi vida y también lo que conozco. Por tanto, vamos allá. ¿Cómo dejar de sufrir? Lo primero que quiero decir y que me parece muy importante y que tiene que ver con esa parte de nosotros que es inconsciente y que está plagada, repleta, trufada, si me permitís, de creencias limitantes, heridas emocionales y todas esas experiencias del pasado que están almacenadas en nuestra mente, pues ya sabéis que ahí guardamos todo lo que nos permite luego reaccionar de una forma concreta e interpretar la realidad. Eso que hace, pues, que ante un gesto, ante una mirada, ante una palabra, ante una situación, una persona se ponga a temblar y otra se ponga a reír. Pues sus experiencias, sus creencias y sus pensamientos. El creerse o no sus pensamientos, ¿no? El que una persona, pues, se cuente una peli de miedo, una peli triste ante cualquier situación y la otra, pues, lo vea como una situación cómica y decida no preocuparse. Lo que pasa que sí que es cierto que estamos colectivamente adoctrinados, si me permitís, colectivamente educados para sufrir. Venimos de una cultura que compartimos muchísimas personas, no importa el país, no importa la raza, no importa la religión, aunque sí que es verdad que la religión en esto influye, y no me quiero meter en ese tema, no digo que esté bien ni que esté mal, pero sí que influye el hecho de creer que sufrir es positivo, que sufrir es como sumar puntos, como si fuéramos pecadores y el hecho de sufrir nos hiciera evitar un castigo mayor, como si al castigarnos nosotros y preocuparnos por las cosas e imaginar los peores escenarios fuera como una especie de castigo previo para evitar un castigo mayor que vendrá de los dioses, de la vida o como queramos llamarlo, ¿no? De esa especie de inteligencia superior que nos mira de reojo y nos mira muy mal. Eso parece, o eso nos han inculcado, o ese es el miedo que tenemos, y que cuando llega ese juicio, que no es el día del juicio final, es un juicio constante, si nosotros estamos sufriendo y pasándolo mal, es como decirle, no hace falta que me castigues, pasa de largo porque ya me estoy castigando yo. Me da la sensación, y sobre esto he escrito muchísimo, de que creemos que en alguna especie de lugar, no sé dónde, a veces lo miro y no lo veo, hay como un expediente nuestro en el que está apuntado todo lo que nos hemos castigado nosotros mismos, todo lo que hemos sufrido, cada vez que nos hemos preocupado. Y es como si eso contara, como si eso sumara unos puntos que son canjeables por momentos de felicidad que luego no llegan, que luego no nos permitimos. ¿Por qué nos los permitimos? Pues porque cuando llega el momento de canjear, pensamos, si canjeo estos, si luego quiero otro momento de felicidad, voy a tener que generar más sufrimiento previo, porque si no, no llega la felicidad, si no, no llega la plaga bíblica, para que nos entendamos, si no llega otro castigo mejor, ¿no? Es como, bueno, es como autocastigarse a uno mismo en pos de esperar que no te castigue una autoridad mayor, ¿no? Como decir, mira lo mucho que me flagelo yo a mí mismo y así no vas a tener que pegarme tú. Entonces, claro, estamos ahí sufriendo, hemos sufrido un montón, nos hemos preocupado un montón, pero luego de repente algo ves que puede salir bien y dices, voy a ser feliz. Y no eres feliz, no eres feliz. Te pasa algo bueno, pero no lo celebras, no eres feliz porque te da mucho miedo que si gastas ese sufrimiento
almacenado ha cambiado por felicidad, mirad que es absurdo el tema, entonces te quedas con el contador a cero. Y a lo mejor a ti la semana que viene te viene muy bien porque conoces al amor de tu vida, conoces a alguien interesante y quieres pasar una tarde romántica, una tarde paseando, una tarde con unos amigos, o una tarde conociendo a personas nuevas, o una tarde en un museo fantástico. Vete a saber tú, cada uno lo que le interese. Y claro, siempre está mejor tener sufrimiento acumulado por si acaso. Siempre está mejor ante una situación sufrir un poquito, porque si eres feliz... Me acuerdo que una vez me comentaba una compañera que su madre los domingos cuando iban a comer y se echaban unas risas y recordaban anécdotas de la infancia o muchas cosas, o hablaban de los temas de actualidad de la semana y se reían un poco, cuando llevaban un rato su madre decía, bueno, pero ahora vamos a callarnos, dejemos de reírnos porque si no luego esta noche nos va a caer una gorda, ¿no? Como preveyendo que estaban siendo demasiado felices, estaban gastando felicidad y a lo mejor no sabían cuál era lo que tenían almacenado, el haber de sufrimiento, ¿no? A lo mejor no tenían suficiente, a lo mejor no habían sufrido suficiente como para permitirse esas risas y ese rato de estar tranquilos, de estar en paz y de pasarlo bien. Porque ¿cómo se balanceó esto? Claro, si la felicidad es carísima, entonces se tiene que pagar previamente con mucho sufrimiento, porque si no se va a pagar con el doble de sufrimiento a posteriori. Igual va muy bien tener superávit de sufrimiento. No sé, ¿veis en qué lógica estoy entrando? Bueno, pues todo esto inconscientemente lo llevamos almacenado. Yo la primera. O sea, yo he hablado con muchas personas, he acompañado a muchas personas y me acuerdo, incluso personas muy jóvenes. Me acuerdo una vez hablando con un chico de 20 años que hablábamos de preocuparse, ¿no? Eso, preocuparse que en realidad no sirve para nada, es como una noria, te vas moviendo pero vas en círculo, vas viendo a los mismos cada vez porque estás dando vueltas, ¿no? Es como el tío vivo, ¿no? Ves pasar al coche de carreras y al coche de los bomberos muchas veces, pero siempre es el mismo porque es circular. Y me acuerdo que hablábamos de la preocupación y tenía un problema que le estaba desquiciando, que le estaba sacando de quicio, ya no podía más. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué estás haciendo? Y dice, preocuparme. Y le digo, pero ¿cómo, en qué se basa esa preocupación? Me decía, no, lo estoy pasando muy mal. Digo, ¿pero estás haciendo algo? Bueno, algo sí, pero básicamente me estoy preocupando porque así soy responsable. Pero básicamente no estaba haciendo nada para solucionarlo. Atención, que muchas veces hacemos para solucionar, esto sería otro vídeo, y la estamos fastidiando hasta arriba, porque hacemos desde la desesperación, no desde la inspiración. A veces el peor obstáculo que hay en nuestras vidas somos nosotros mismos y lo que tenemos que hacer es nada y dejar que la vida fluya. A ver, por favor, que todo el mundo se haga el torniquete, vaya al hospital y se cierre la herida. No estoy diciendo eso. Pero ya me entendéis, somos expertos en querer cambiar la vida, las circunstancias, cosas que no se pueden cambiar a otras personas y resistirnos a ello y no aceptar la cruda realidad. Yo la primera, ¿eh? Por tanto, no va de eso. A veces lo mejor que podemos hacer es estar quietecitos un rato, parar, conectar con nosotros y a ver qué nos dice la vida, ¿no? Escuchar, a ver qué nos propone y no intentar forzar la situación. Pero bueno, digamos que entre no hacer nada y sufrir y no hacer nada y estar tranquilo, al final llegas a la misma situación, al mismo desenlace, si es que se tiene que llevar a cabo ese desenlace, y en uno de los casos estás de los nervios, con estrés, a lo mejor con taquicardia, a lo mejor el cortisol, que ya sabéis que es esa hormona del estrés y del miedo que se pone en marcha para activarnos y que un rato activa está genial, pero cuando la tenemos activa todo el día nos acaba perjudicando todo, o sea, empezando por el sistema inmune, ¿no? Y de ahí empieza a contar con todo. Bueno, pues podemos llegar enfermos y destrozados física, emocional y moralmente, o podemos llegar en buenas condiciones y además como no llegaremos secuestrados, porque lo que hace el cortisol cuando nos estamos preocupando es secuestrar esa parte de nuestro cerebro, la amígdala, que nos hace estar en esa visión túnel, eso lo hemos explicado muchas veces, y no nos deja conectar con esa parte prefrontal donde hay soluciones y conexiones neuronales nuevas, pues
Si hay alguna solución en el camino, pues no la vemos, cuando en realidad si no estamos preocupados, al menos no nos dejamos llevar por la preocupación. Ahora iremos a eso, a cómo dejar de sufrir, cómo dejar de preocuparse, ¿no? Y nos pasa una solución y la vemos, porque no estamos con esa visión túnel, no estamos diciendo problema, 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 y estamos siendo capaces de respirar, conectar con nosotros, tocar de pies en el suelo, nuestro cuerpo está abierto. Las personas se nos acercan más porque no ponemos esa cara de amargados, las personas vienen a nosotros, fluye la comunicación y fluye absolutamente todo y viene la inspiración llega con el neocórtex, ¿no? Llega cuando estás secuestrado por tus emociones no sentidas, ¿de acuerdo? Por tanto, preocuparse nos han vendido que nos hace responsables, pero en realidad lo único que hace es evitar encontrar soluciones, ¿no? Es mejor ocuparse y en caso de haber hecho lo posible que está en nuestra mano y ya no podemos más, pues intentar confiar en la vida, conectarse con uno mismo, respirar, desconectarse de esa parte del cerebro que nos está secuestrando y a ver qué nos propone la vida, a ver qué ayuda nos llega, a ver qué soluciones llegan por el camino, porque estamos abiertas a ellas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo dejamos de preocuparnos? Bueno, primero darnos cuenta de que nos estamos preocupando, porque es que lo tenemos tan integrado en nosotros, nos parece tan normal esto de preocuparse. O sea, yo he llegado a veces a creer que si no me preocupaba, cuando las cosas salieran mal, me iban a hacer un juicio público en el que hubieran dicho, mira, es que se le estaba cayendo la casa encima y la tipa esta no hacía nada y veía los dedos ahí señalándome, ¿no? Encima, como... y la tía era feliz y no se preocupaba por nada y pensaba que tendría suerte y estaba confiando en la vida. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Como si no se pudiera confiar en la vida, como si eso no fuera para ti. Fijaos que ya vamos tirando del hilo y nos vamos dando cuenta de que no confiábamos porque en el fondo no creemos merecer lo bueno. Por tanto, ahí ya estamos viendo creencias, ¿no? Que preocuparse nos hace responsables, que sufrir suma puntos, que yo no me merezco lo mejor de la vida, que yo no soy de esas personas a las que les pasan esas cosas. Yo todo esto, si esto fuera como cuando éramos pequeños de cromo, sería tengui, no hay nunca falti, lo tengo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, primero, darnos cuenta de que estamos preocupados, ver qué emociones estamos asociando a eso, parar un momento, tocar, poner los pies en el suelo, respirar profundamente, hacer unas respiraciones, ¿no? Para conectarnos con nosotros mismos y desconectarnos de ese secuestro amigdalar, de ese secuestro emocional, que no tiene nada que ver con sentir y gestionar emociones, es todo lo contrario, es dejar que las emociones te posean, ¿no? Lo que tienes que hacer es ver cómo te habitan, ver cómo las sientes, que es el segundo paso. Notar tus emociones, notar incluso dónde están en el cuerpo, parar un momento, continuar respirando y ver qué pensamientos nos surgen a través de esto, esas tragedias, esas barbaridades que nos susurra esa parte de nuestra mente que siempre nos está chinchando y que nos cuenta, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, esas historias tristes. Y tirar un poco del hilo y ver cuáles son las creencias que las están sustentando, ¿no? Eso de yo no me merezco, yo no valgo, siempre, nunca, a ti no... Bueno, todo eso en lo que eres o la víctima o eres el verdugo, o eres muy culpable de todo porque eres un pecador, una pecadora, o eres esa persona a la que le van a parar todas las desgracias, ¿no? Ver qué creencias hay ahí. Incluso esto ya es para nota, ¿no? Si nos has seguido en el canal, pues qué heridas emocionales. Incluso puede ser muy útil si utilizas algún tipo de herramienta de autoconocimiento como el eneagrama, que a mí, sabéis, la gente que me conoce sabe que me apasiona y lo utilizo mucho en el trabajo y lo he utilizado mucho conmigo misma para descubrir qué máscara me puse para superar mi dolor y mis heridas emocionales cuando era pequeña, ¿no? Y ver cuál es el patrón de vida que utilizas y darte cuenta como todo lo acabas pasando por ese filtro, ¿no? Es identificar el filtro a través del cual pasas la realidad para interpretarla de una forma concreta. Ese filtro, el eneatipo, tu eneatipo, sus alas, tus influencias, tus heridas emocionales, tus creencias. Y entonces te das cuenta de que estás viendo la realidad siempre del mismo modo. Siempre
interpretas las cosas con una tendencia, por ese filtro, ¿no? Con esas gafas que llevas puestas para ver la realidad. Y eso te permite, al ver esos pensamientos que se acercan, como una especie de, bueno, esta meditación, una atención plena, darte cuenta de, ya lo entiendo, mira, aquí está el mismo patrón. Pero esto no es verdad, porque esto se sustenta en el hecho de que yo no me creo merecedora, de que yo creo que soy culpable, de que yo creo que tengo que sufrir, de que yo creo que tengo, por ejemplo, estoy hablando de mi caso, ¿no? Que tengo que ser perfecta, que tengo que ser ejemplar, que el mundo tiene que ser justo, que todo tiene que ser ético, que me tengo que esforzar muchísimo, que me lo tengo que ganar todo, ¿no? Depende, ¿no? Que tengo que ir perfeccionando al mundo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, desde mi punto de vista, pero seguramente tú tienes el tuyo, puede ser el mismo o puede ser otro, ¿no? Entonces, darte cuenta de cómo estás juzgando las situaciones, cómo las estás interpretando en base a tus creencias y a tus patrones de vida y a tus pensamientos. Y cuando llegan esos pensamientos, claro, una parte es identificar tus heridas, identificar, pues yo hablaba del eneagrama, identificar tu eneatipo para conocerte, para cuando lleguen esos momentos y empieces a respirar y hagas ese ejercicio de observación, que es lo que te propongo, ya tengas reconocidos esos patrones, ¿no? No te sea tan difícil. Entonces cuando vienen los pensamientos dices, claro, estoy no aceptando esto porque para mí tendría que ser perfecto, para mí tendría que ser de otra forma, ¿no? Y eso me hace pensar, que no está bien, eso me hace pensar tal, porque mis creencias son estas, ¿no? Y en ese momento de decidir, bueno, pero esto se basa en un fundamento que no es real, ¿no? Y decidir soltarlo, perdonarse por pensar de esa forma, por no haberse permitido abrir la mente, abrirla en ese momento y ya está. Y hacer este ejercicio, pues cuando nos sentimos así, y si no nos sentimos así en ningún momento, hacerlo varias veces al día como entrenamiento mental, porque al final la solución para dejar de preocuparse es entrenar mentalmente y irte diciendo a ti mismo otras cosas. Está muy bien, yo ya siempre he dicho que está muy bien afirmaciones positivas, siempre lo digo, pero, por favor, lo que realmente importa es quitar la negatividad, es sacar la basura, es tirar del hilo, notar tus emociones, ver qué pensamientos, ver qué creencias, ver cómo estamos interpretando. Si no nos damos cuenta de esos patrones de vida y decidimos soltarlos y soltarnos también y perdonarlos, no va a servir de nada que te pongas ante el espejo o que vayas por la vida afirmando me acepto y me apruebo, que está muy bien, no digo que no lo hagamos, es un ejercicio interesante, pero no vamos a llenar el vaso con cosas buenas. Es como llenar el vaso de agua limpia y potable cuando tienes agua sucia. Saca el agua sucia, limpia el vaso y entonces lo llenas. Porque es que si no, no sirve absolutamente de nada. Y muchas veces, cuando tú vacías el vaso de agua sucia y lo limpias, directamente ya llueve agua limpia. Ya no hace falta ni que lo llenes, el agua ya viene, ¿no? Muchas veces cuando borras lo que no es, dejas espacio para lo nuevo y lo nuevo ya viene a tu vida y cuando tomas la decisión, porque en realidad esto es una decisión de entrenar mentalmente cada día y de decidir soltar esos esquemas que nos están perjudicando y que nos están diciendo que tenemos que sufrir suma puntos, que preocuparse nos hace personas responsables y andar por la vida de esa forma. Y lo digo porque es que seguramente muchas de las personas que estáis viendo el vídeo, y me gustaría que lo dijerais, que lo contarais, estáis diciendo, pero qué barbaridad, qué salvaje, ¿cómo voy a creer que sufrir suma puntos, que es canjeable por momentos de felicidad, que preocuparse es positivo? Ya, pero es que si no lo piensas objetivamente, no lo piensas racionalmente, no lo piensas con tu parte prefrontal y tu neocórtex, es algo que está en el subconsciente de muchas personas porque nos han educado así, porque venimos de siglos y siglos de tener miedo, de haber sido dominados por el miedo, no digo por nadie, por nosotros mismos. Si es que los peores censores en nuestra vida hemos sido siempre nosotros mismos y nuestros padres con ellos mismos y nuestros abuelos, tatarabuelos. Y bueno, llegamos al primer hombre, a la primera mujer que intentaron salir de la cueva y vieron un animal salvaje, ¿no? Y empezaron a sufrir por sobrevivir. Viene de eso, viene de ese cerebro que tenemos preparadísimo para la supervivencia, pero no para la felicidad. Es que además
tiene una parte incluso saludable, ¿no? Ese miedo adaptativo que es necesario, porque cuando se habla del miedo y de superar el miedo, hay que tener en cuenta que hay una parte que es un miedo adaptativo, que es muy necesario. Bueno, todo el miedo, si lo sentimos, es necesario, porque tenemos que darnos cuenta de que está ahí y es necesario para superarlo, para sentirlo y para darnos cuenta de que nos está diciendo de nosotros mismos. Pero hay un miedo que tiene una función adaptativa. Las emociones tienen funciones adaptativas, un miedo real, un miedo cuando estás en un callejón oscuro y oyes unos pasos detrás de ti. Ahí es necesario el cortisol. Ahí es necesario porque necesitas que... y otras hormonas y neuropéptidos que están trabajando en tu cuerpo, porque ahí necesitas darte vidilla para empezar a correr, porque necesitas reaccionar ante ese miedo. Recordad que cuando tenemos miedo pues nos quedamos paralizados, huimos y empezamos a correr o atacamos. Bueno, pues ahí necesitas ese miedo, necesitas esa reacción fisiológica interna y externa, que es esa emoción, para que te active el cuerpo y tomar una decisión rápida y huir, quedarte paralizado y bueno, parecer un arbusto o un semáforo, cosa que igual no es la mejor opción porque igual no cuela, o atacar, que tampoco quizá no es la mejor opción, pero si nos atacan, pues poder responder con fuerza. Para eso necesitamos ese miedo. Pero bueno, para pagar la hipoteca, para esa persona a la que amamos y no nos acaba de hacer caso y ahora parece que sí y ahora parece que no y no sabemos qué hacer con eso porque realmente tenemos miedo y tenemos miedo de ir a decirle, oye, ¿qué está pasando aquí? Tenemos miedo por si no conseguimos dinero para pagar la hipoteca, tenemos miedo de nuestro jefe por si nos despide, tenemos miedo de alzar la voz o decir lo que pensamos ante nuestros amigos por si no nos aceptan. Para todos esos miedos, esos no son miedos reales para los que necesitemos activarnos, necesitamos sentirlos, necesitamos superarlos, necesitamos atravesarlos, ver de qué pensamientos vienen, de qué creencias vienen, de qué heridas vienen. Si queremos, ya os decía, cuál es esa máscara que nos pusimos, qué tipo de personalidad lo está sustentando para poder borrar esos patrones de nuestra vida, ¿no? Y sí, a veces no lo sabes, pero muchas personas llevan ese patrón de que sufrir es necesario, preocuparse es necesario, nos hace responsables. Y en realidad, sufrir es completamente inútil, porque no es verdad, no. Sufrir solo lleva a sufrir más, el sacrificio solo lleva a más sacrificio. Hacerse daño a uno mismo y castigarse a uno mismo solo lleva a castigarse más, a sentirse más culpable y a sentirse culpable de ser culpable y a tener miedo sobre el miedo. Por tanto, no va así, no hay recompensa por sufrir, no hay recompensa por preocuparse, más que verlo todo nublado y no ver las soluciones que pasan por tu lado porque tú estás cabizbajo, porque estás enfocado en el dolor y enfocado en el miedo y te sientes fatal y además tu autoestima se ve por los suelos. Por tanto, es un bucle como ese bucle mental en el que entramos. Pues bueno, este era el ejercicio de observación que yo intento hacer cada día y que tengo que seguir haciendo y tendré que seguir haciendo porque sigo sufriendo y sigo preocupándome porque yo, ahora cuando acabo el vídeo me lo voy a mirar a ver si aprendo alguna cosa de mí como persona que hace estos vídeos y se dedica a la inteligencia emocional y al coaching y a la formación, a ver si aprendo algo de mí, de esa parte de mí que parece que sabe cosas, porque la yo real como alumna, no como profesora, no como formadora, pues tiene muchísimo que aprender todavía. Espero que te haya sido útil. Suscríbete al canal porque a lo mejor todavía estás sufriendo, ¿no? Y te gustaría dejar de sufrir y con algunos de nuestros contenidos creo que esto puede ayudarte. Si te gusta, pues le pones un me gusta y si ya vas más allá y lo compartes con personas que estén sufriendo o creas que les pueda ser interesante, pues sería maravilloso. Muchas gracias por escucharnos y recuerda, sufrir es inútil.